Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo en este día. Hoy vamos a estar mirando la lección número 9 de nuestro discipulado. Recuerde que estas lecciones que tenemos de un discipulado que se llama El Nuevo Tú y el Espíritu Santo. Y hoy el título de la enseñanza que voy a estar enseñando se llama Bautizados en el Espíritu Santo. Como creemos en la palabra de Dios y no podemos refutar la existencia de que sí hay un bautismo en el Espíritu Santo, especialmente cuando Jesús habla en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, allí Juan el Bautista se está refiriendo a un bautismo diferente que recibiríamos los creyentes después de que Jesucristo fue ascendido a los cielos. Y dice así, vamos a mirar qué fue lo que dijo Juan el Bautista acerca de ese bautismo. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él, dice, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces aquí vemos claramente, el versículo es muy distinto, muy claro. Aquí está hablando Juan el Bautista, se está refiriendo con respecto a ese bautismo en agua para arrepentimiento, pero luego también explica que el que vendría después de él, esto es ¿quién? Jesús, el Salvador, el Señor. Él iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces necesitamos entender que Cristo igualmente, así como nosotros venimos a ser bautizados, Cristo también experimentó no solo el bautismo en arrepentimiento, sino que después de que se levanta de las aguas, cuando Juan el Bautista lo bautiza en agua y luego se levanta, vemos también lo que sucedió en el bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y vamos todos a Mateo 3:16. Y dice así: cuando Jesús se levantó del agua, el reino celestial se abrió sobre él, o sea, los cielos se abrieron sobre Jesús. Y vio al Espíritu Santo descender de los cielos y descansar sobre él en forma de paloma. Entonces vemos aquí que Jesús se bautiza en arrepentimiento en las aguas, se sumerge en las aguas del arrepentimiento, luego se levanta, pero también vemos lo que él experimentó después de haber sido bautizado en arrepentimiento. Entonces vemos que él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Esto igualmente lo podemos encontrar en Marcos 1:10. Luego también lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 22. En estos 3 evangelios aparece este bautismo del Espíritu Santo, de Jesús, en el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que los cielos se abren y luego entonces viene el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Igualmente con el creyente, nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Recuerden que lo que nos hace salvo es haber confesado con nuestras bocas que Jesucristo es Dios y creer en nuestros corazones que Él fue levantado de los muertos, y con esto hablamos con la boca o declaramos o confesamos con la boca para salvación y con el corazón se cree para justicia y venimos a ser salvos. Esta es nuestra primera experiencia, el entendimiento de que somos nacidos de nuevo después de haber confesado y creído en Jesucristo. Pero allí no se queda, luego también viene otra experiencia. Entonces, cuando los discípulos y los que creyeron en Jesucristo, después de que Jesús les dice que esperen, que eso está en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, que eso ya lo expliqué en la lección pasada, no vamos a repetirlo todo,
Pero vemos aquí que Jesús les dice, oigan, tienen que esperar, van a ir al aposento alto, van a estar allí por tanto tiempo. Él ni siquiera dice el tiempo, él dice solamente estén y aguarden la promesa que yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Entonces, después de eso, vemos que ellos creen en Jesucristo, pero también tienen la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Hechos en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Y lo vamos a leer para que entendamos. Pero recuerde, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es diferente a la experiencia de la salvación. Y leemos, el día en que se cumplió Pentecostés, todos los discípulos se reunieron en un solo lugar. De repente oyeron el sonido de una violenta ráfaga de viento corriendo hacia la casa desde el reino celestial, o sea, desde arriba. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, de repente, una columna de fuego apareció ante sus ojos. Se separó en lenguas de fuego que envolvieron a cada uno de ellos. Todos estaban llenos y equipados con el Espíritu Santo y fueron inspirados para hablar en lenguas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces vemos aquí que 120 personas que habían creído en Jesucristo todos estaban unánimes juntos en este lugar. ¿Y qué recibieron? El bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Luego también podemos ver cómo en Hechos en el capítulo 9, versículos del 17 al 18, vemos aquí que Ananías se fue y encontró la casa donde se encontraba Saúl. Recuerden, los versículos anteriores hablan acerca de que Dios le habla a Ananías para que él vaya y busque a un hombre llamado Saulo de Tarso, que sabemos quién era, que vino a ser Pablo, quien perseguía a la iglesia. Y dicen estos versículos muy interesantes, dice que él entró y le puso las manos encima diciendo, Saúl, mi hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado a orar por ti para que puedas ver de nuevo y seas lleno hasta desbordarte con el Santo Espíritu. Muy interesante, muy lindo. El 18 dice, de repente la sustancia crujiente que cubría los ojos de Saúl desapareció y pudo ver perfectamente. Y luego dice, inmediatamente se levantó y fue bautizado en agua. ¿Pero qué recibió antes? La impartición poderosa del bautismo del Espíritu Santo sobre su vida. Y luego entonces hace la parte del bautismo en agua. Es muy interesante mirar, no importando el orden de si te bautizas en aguas antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo o lo haces después. Las experiencias son totalmente diferentes. Nacemos de nuevo, correcto, nos bautizamos en agua y luego podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. O también puede suceder que tú naces de nuevo, te bautizas, el bautismo del Espíritu Santo viene sobre tu vida y luego te bautizas en agua. Entonces no importa el orden, lo más importante es que tú seas salvo y que hayas recibido a Jesucristo como tu Salvador. Ese solo hecho te va a dar a ti el derecho, le va a dar el derecho a Dios para que luego puedas tú ser bautizado con el Espíritu Santo y poder. Entonces vemos aquí que sí hay una pequeña diferencia en cuanto a recibir el Espíritu Santo, en cuanto a antes o después de las aguas, eso no importa. El todo es que se recibe al Señor como su Señor y Salvador y luego entonces puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo y luego bautizarte en aguas. O recibes a Cristo, entonces te bautizas en agua y luego, entonces te bautiza el Espíritu Santo. El orden aquí en cuanto a los bautismos, sea en agua o sea en el Espíritu Santo, no importa. Lo más importante para que seas seleccionado o elegido para recibir
el bautismo del Espíritu Santo es que hayas creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Ese es el factor número 1. Porque también, si no crees en Jesús como tu Señor y Salvador, y si no crees que su muerte es tu muerte y su resurrección es tu resurrección, ¿de qué te sirve que te bautices en aguas también? ¿Cierto? ¿No lo crees así? Entonces necesitamos creer primero, antes aún del bautismo en aguas. Necesitamos creer, oye, en Jesucristo para ser capacitados o llevados a recibir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí muy claro estas cosas. Esto lo he explicado en otras lecciones anteriores. En el libro de los Hechos vemos que siempre que la gente nacía de nuevo, poco tiempo después recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en varias ocasiones. Muchos cristianos afirman que el bautismo en el Espíritu Santo viene automáticamente con la salvación, pero no es así. Esto lo vamos a ver claramente. Miren lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces sabemos que nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre que lo envió. Reconocemos la obra del Espíritu para llevar a la gente hacia Dios, y muchas veces estas personas que reconocen esa obra del Espíritu para llevar a la gente hacia Dios asumen que obtienen la plenitud del Espíritu Santo en el momento en que nace de nuevo. Hay personas que asumen que reciben el bautismo del Espíritu Santo ya por haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como anteriormente les indiqué, eso es una oración. A mí me gusta hacer que las personas hagan esa oración que está en Romanos en el capítulo 10, en los versículos 9 y 10. Se confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor y se cree en el corazón que Él fue resucitado de los muertos y venimos a ser salvos. Entonces, hay muchas personas que piensan que ya por haber hecho esto y porque se sintió bien y porque nació de nuevo, inmediatamente reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Pero quiero decirles que son dos eventos diferentes dentro de la vida del cristiano. El nacer de nuevo es una cosa y el ser investidos por el poder del Espíritu es otra cosa diferente. Y sí hay una claridad, y sí podemos ver diferencias muy claras en el libro de los Hechos con respecto a estos dos eventos que suceden en la vida del creyente. Aunque es verdad que se tiene el Espíritu Santo una vez que somos salvos, porque sí es verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, viene a estar dentro de nosotros. Eso no significa que hayamos sido bautizados, investidos de ese poder en el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 36:27, que es los versículos, es más, los versículos anteriores no los voy a leer, solamente voy a leer uno, pero los versículos anteriores me están hablando acerca del nuevo nacimiento. Dice que vamos a recibir un nuevo espíritu, vamos a recibir, se nos va a ser quitado el corazón de piedra y se nos es dado un corazón nuevo de carne. Y luego también dice, que este es el versículo que vamos a leer, que está en el versículo 27, y dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces vemos que sí hay, primero se nace de nuevo y luego entonces sí se recibe dentro el Espíritu Santo, claro que sí, porque nacemos es por el Espíritu, no podemos nacer por otra cosa. Pero el bautismo del Espíritu Santo es otro evento importante después de la salvación de cada creyente. Y continuamos. Una cosa es tener el Espíritu Santo, como sucede cuando nacemos de nuevo. Claro que sí, comienza el proceso de la transformación en la renovación de nuestro entendimiento, y entre más te metas y más tengas comunión con Dios, mucho mejor, ¿ok? Pero otra cosa muy diferente es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Entonces esa es la parte que tenemos que mirar, que es muy importante.
Hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo presente en tu vida y tener el Espíritu Santo controlando tu vida, o tener al Espíritu Santo llenando continuamente, en cada momento, llenando tu vida totalmente. Necesitamos creer en el bautismo en el Espíritu Santo y mirar ese acontecimiento maravilloso que sucedió en el libro de los Hechos como también un acontecimiento que nosotros debemos de desear y creer. Ser bautizados, ser llenos en el Espíritu Santo, ser llenos con esa presencia del Espíritu Santo. Y luego dice en Juan 14, 16 al 17, dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces entendemos que iba a estar dentro de nuestros corazones. Aleluya. Hay otra versión que dice así, la quiero repetir, es el mismo versículo, pero es una versión diferente y dice así: y le preguntaré al Padre y Él te dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de la verdad, que será para ti un amigo como yo. O sea, Él sería un amigo para nosotros como lo fue Jesús cuando estuvo en carne y hueso en medio de sus discípulos. Es muy interesante. Y luego continúa y dice: y Él nunca te dejará. O sea, el Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de nosotros nunca nos iba a dejar. Y vemos en ese versículo, continuamos leyendo ese versículo. Es que estoy buscando el versículo en la Biblia, por eso estoy así como, pero lo estoy buscando en la Biblia porque lo quiero leer. Dice: el mundo no lo recibirá porque no pueden verlo ni conocerlo, pero lo conocerás íntimamente porque Él hará, ¿qué dice? Él hará su hogar en ti y vivirá dentro de ti. O sea, el Espíritu Santo hará su hogar dentro de ti y vivirá dentro de ti. Él no vendrá como un huésped que viene de vez en cuando y se queda unos días y luego se va. No. Él hace su morada permanente dentro del corazón de cada uno de los que hemos creído. Y luego entonces recibimos esa investidura de poder. Y luego dice en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, vamos a leerlo en un momentico, voy a explicar algunas cosas primero antes de leer ese versículo. Antes de la resurrección de Jesús, la gente no podía recibir el Espíritu Santo de la manera como lo estamos estudiando. El Espíritu Santo no podía estar dentro de las personas. Cuando el Espíritu Santo se movió en el Antiguo Testamento, solo se movió sobre las personas, venía solamente sobre las personas. Pero para esta nueva dispensación es diferente. Entonces, Él estuvo presente con los discípulos, como lo dice el versículo anterior a como lo leímos, y trabajó con ellos, lo cual queda evidenciado por los milagros que ellos hicieron. Pero Él no estaba en ellos. O podríamos decir, el Espíritu Santo no se encontraba dentro de ellos. Estaba con ellos, estaba por ellos también, pero no estaba dentro de ellos. Es porque no era posible todavía recibir la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, sino hasta que después de que Jesús ascendiera nuevamente al cielo en gloria, es donde se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús, en el momento antes de ascender a los cielos, Él les dice: vayan, quédense en Jerusalén y allí esperen la promesa de mi Padre. Y eso queda muy clarito, muy clarito. Cuando el Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti, de ríos de vida fluyen desde lo más profundo de tu ser. No un chorrito, no una taza llena ni siquiera.
un pozo que tenga que bombearse. A mí me toca que bombear aquí para poder tener arriba agua, para poder salir, cuando abro la llave, tener agua en la llave. Pero ¿sabes qué? Eso no es así con lo que ahora nosotros podemos experimentar dentro de nosotros con el Espíritu Santo. Y dice que serían ríos de agua de vida que fluirían desde nuestro interior. O sea, sería un manantial constante y completo, poderoso. Jesús le prometió a sus discípulos, oye, que la vida del Espíritu no sería como algo efímero, como algo que está hoy y mañana no, o como algo que se fuera a desvanecer. No. Es algo que es constante y permanente dentro de cada uno de los que hemos creído. Y ese día llegó poco después de su ascensión, cuando todos fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí vamos a Juan 7, 37 al 39. Y dice así: y en el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, y dice, hay otra versión que les voy a leer ahora más buena: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos. No dice un río, por favor. Dice ríos de agua viva. Y miren lo que dice en esa versión. Dice, luego en el día más importante de la fiesta, el último día, Jesús se levantó y gritó a la multitud. Eso estaba delante de una multitud de personas. Y gritó, qué tremendo. Todos ustedes, oigan, todos ustedes, los que están sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí y beban. Crean en mí. O sea, creamos en Jesús. ¿Para qué? Para que broten ríos de agua viva dentro de cada uno de nosotros, fluyendo desde tu ser más íntimo, como dice la Escritura. Jesús estaba profetizando ese día con respecto al Espíritu Santo que recibiríamos los que creemos en Él, que los creyentes estaban siendo preparados para recibir. Jesús está hablando aquí a los discípulos, está hablándole a esta multitud, y luego antes de irse, ya después de haber muerto y de haber resucitado, y antes de ascender les dice, esa promesa que yo les hice a ustedes con respecto a ese Espíritu Santo del cual brotaría de su interior ríos de agua viva, ese es el que ustedes van a recibir el día de Pentecostés. Y esa fue la experiencia más maravillosa que ellos pudieron haber tenido después de haber nacido de nuevo en el Espíritu. Necesitamos, hermanos amados, creer que sí necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Recibiremos poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ya les enseñé, la lección pasada fue una lección muy poderosa. Solamente esta lección es complemento de lo que hablé la vez pasada. Y continuamos y dice, pero el Espíritu Santo, oye, aún no había sido derramado sobre ellos, porque Jesús aún no había sido revelado en todo su esplendor. Entonces, ¿por qué Jesús decía estas cosas? Porque Jesús decía que iban a recibir a la impartición del poder cuando recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús decía estas cosas? Bueno, porque Él sabía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir el poder del Espíritu Santo. Porque todavía Jesús no se había ido, todavía estaba en medio de ellos. Jesús les prometió a sus discípulos y a los que creyeron en Él que el bautismo del Espíritu Santo vendría sobre ellos y que algún día, oye, porque en verdad no dijo, después de que Él se fue, si tú te pones a mirar la Escritura, Él después de que ascendió, Él no le dijo cuántos días iba a ser.
pero sabemos que fueron 10 para el cumplimiento ¿de qué? De la fiesta de Pentecostés. Y eso es tremendo. Entonces, después de los 10 días de que Jesús asciende, es cuando reciben ellos el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, bautizados con ese Espíritu Santo. Eso me parece muy lindo, porque se da el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés, se da el cumplimiento de la fiesta de las primicias. No voy a hablar acerca de esto, pero es muy interesante mirar que fueron 50 días después de la Pascua, completos, 50 días después de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se entrega en la cruz del Calvario, cuando muere, y pasaron, ¿qué? Al tercer día Él resucita, pasaron 40 días y luego los 10 días en oración, que pasaron los 120 en el aposento alto, y luego vino el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120. Eso me parece maravilloso. Y yo le estaba preguntando al Señor algo. Bueno, Señor, nosotros necesitamos recibir de ese poder. Realmente muchas veces hemos enfatizado el bautismo del Espíritu Santo como solo para hablar en lenguas. Y no es mal enfatizar esas cosas, ya que creo verdaderamente que si recibo el bautismo del Espíritu Santo, también recibo la capacidad para orar en lenguas de acuerdo a lo que me da Él para que yo hable. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿saben qué, iglesia? Creo que se nos ha olvidado con respecto a recibiréis poder. Y eso es lo que recibimos cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, al final vamos a hacer una oración, aunque ya la hice en la lección anterior, no importa, la vamos a hacer de nuevo. Yo quiero recibir ese poder y manifestarlo en mi vida. Y usted, yo creo que usted también, como creyente y bueno, como deseoso de que usted pueda vivir y dejar vivir al Espíritu a través de usted. Entonces, ya vimos lo que sucedió en el Hechos 2:1-4, ya lo estuvimos leyendo, ya lo vimos, y vimos cómo todos estaban juntos, unánimes, y ¡juácate! La ráfaga de viento, la columna de fuego se reparte y envuelve en fuego a cada uno de ellos. ¡Wow! Poderoso, poderoso ese bautismo del Espíritu Santo en fuego. Me parece hermoso eso, solamente imaginarlo, ya me da calor en todo mi ser, de saber que tengo ahora el fuego del Espíritu Santo igualmente dentro de mí. Entonces, la fuente del poder. Aquellos que no creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, sea una experiencia secundaria, independiente de la salvación, erróneamente enseñan que el poder milagroso de Dios cesó con la muerte de los primeros apóstoles. Sí, hay muchas personas que tristemente pues ellos no creen en ese bautismo en fuego, en donde reciben ese poder y fuego del Espíritu Santo. Okay. Igualmente pues no van a estar creyendo en que, si no creen en el bautismo del Espíritu Santo, tampoco van a estar creyendo en que el Espíritu Santo quiere manifestar los dones del Espíritu Santo a través de sus vidas. De pronto también se ha tenido ese pensamiento incorrecto de que hoy en día ya es diferente para los que vivieron ese bautismo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, que vieron milagros, que vieron sanidades, que vieron tantos prodigios y maravillas manifestarse a través de esa primera iglesia, y piensan que ya eso fue solo para ese tiempo, pero no para este tiempo. Pero hoy te doy buenas noticias. Vamos a quitar esos obstáculos que tenemos con respecto a esa manera de pensar. ¿Sabes por qué? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, y seremos testigos y daremos testimonio. Y creo que eso se los expliqué la semana pasada, igualmente no lo voy a repetir, pero si no has visto la lección anterior, mírala,
porque te va a servir mucho como complemento con esta que estoy dando hoy. Continuamos. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Igualmente es la fuente de fuego. Si rechazas el recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo, pues tristemente estás rechazando y no verás los milagros y las cosas que Dios quiere manifestar a través de tu vida. Recibimos poder cuando somos bautizados en el Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces estará disponible para recibir ese poder sobrenatural de Dios para que Él opere de muchas maneras maravillosas. Pero debes recibir la fuente para tener su poder y debes de creer. Y oro, Señor amado, en este momento para que toda persona que esté pensando lo contrario puedan tener luz en su entendimiento, para que ellos sean llenos del entendimiento en la plenitud de esta revelación que venga al corazón de ellos en el nombre de Jesús. Igualmente, sí es una experiencia adicional o diferente al nuevo nacimiento. La Biblia establece claramente que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación. La única razón por la que podrías perdértelo es si tienes algún prejuicio religioso. Esa sería la única razón. Si no crees. O si de pronto has crecido en una iglesia donde no te han enseñado acerca de ese bautismo del Espíritu Santo, o muchas veces enseñan que eso solo fue para la iglesia primitiva, pero hoy te digo, no es así. Eso es para todos los que creemos y es para ahora más que nunca. Oye, en esta generación perversa en la cual estamos en medio de caos, en medio de tantas cosas, es más ahora cuando necesitaremos de recibir de ese poder y de esa investidura, de ese bautismo en el Espíritu Santo. Algunas personas también tienen el concepto erróneo de que no eres realmente salvo hasta que hayas sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces se van a los dos extremos, ¿no? Entonces aquí porque no hay necesidad, ya con la salvación me basta. Y están los otros que si no recibes, oye, tienen el concepto erróneo de que no eres realmente salvo hasta que no hayas sido bautizado. No, tú vienes a ser salvo cuando tú confiesas y cuando tú crees. Ahí es cuando vienes a ser salvo. Allí es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos engendra con la palabra incorruptible y nosotros venimos a concebir en nuestro corazón la vida de Dios. Ajá, sí, Señor. Y luego entonces se recibe el bautismo del Espíritu Santo. O se recibe el bautismo en aguas y luego el bautismo en el Espíritu Santo, o se recibe primero el bautismo en el Espíritu Santo y luego el bautismo en aguas. Ese orden no importa. Lo que sí importa es que tú entiendas que tú eres salvo y que tú necesitas igualmente a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, en el capítulo 8, nos muestra que sí podemos ser salvos sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Oye bien a esto, sí se puede ser salvo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Todos nos acordamos del ladrón, ¿verdad? Había uno bueno y otro malo. O bueno, todos eran malos, los dos eran malos. Lo único es que uno creyó, pero el otro no creyó. Pero creyó que Jesucristo era Dios. Creyó que realmente el que estaba muriendo entre ellos era un hombre justo. Era Cristo el Mesías. Y ¿saben qué? Él creyó. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Que estaría ese día en el paraíso con él. Eso me parece tremendo. Oye, no recibió el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento no creo que lo necesitara, porque ya también se iba a ir. Ese también iba a partir, pero él creyó que él partiría con él y que él se acordaría de él. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces vemos aquí que salvación. Entonces podemos recibir la salvación. Podemos recibir la salvación y no haber, sin haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Podemos recibir salvación sin haber sido bautizados en el Espíritu Santo.
Primero recibimos la salvación y luego, si crees, puedes también recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, a lo que estaba hablando, dice que Felipe fue a Samaria a predicar a Cristo. Cuando la gente vio los milagros que él hacía, muchos creyeron y fueron bautizados con agua. Hechos 4:8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, y si los que no saben quién es Felipe, pues puedan leer el capítulo 4, donde habla acerca de los discípulos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y luego vamos al versículo 12. Es que voy a buscarles en la parte donde está Felipe, porque es que Felipe, ya les encuentro, ya les busco y ya les encuentro. Y dice así, ¿ok? En el 12, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué pasó allá en Samaria? Pues sencillamente estaban, ¿qué? Creyendo en Jesucristo, siendo salvos. Y luego de eso tenían, ¿qué? El bautismo en aguas. Ellos entendían que estaban muertos en la muerte de Jesús y resucitados en la resurrección de Jesús. Y eso es poderoso. Y hubo un gran avivamiento en Samaria. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó lo que sucedió, enviaron a Pedro y a Juan para verificar lo que estaba sucediendo. Cuando ellos llegaron, vieron a los que fueron salvos e impusieron sus manos sobre ellos para que recibieran, ¿qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Oye, todos los de Samaria experimentaron salvación. Y por lo que experimentaron la salvación en entender que habían pasado de la muerte a la vida, ¿qué hicieron? Se bautizaron en agua, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Fue cuando llegó Pedro y les comienza a compartir acerca del bautismo del Espíritu Santo y ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice luego en el Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la primera experiencia que recibimos como creyentes? La salvación. Y después entonces vienen las otras dos cosas o los otros dos aspectos de evidencias en cuanto a nuestro nuevo nacimiento. El uno es el bautismo en aguas, cuando uno baja las aguas, y el otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Cómo se reciba el uno o cómo se lleve a cabo el bautismo en aguas primero o después el bautismo en el Espíritu Santo, eso no importa. Lo más importante es que entendamos que se recibe primero que todo la salvación. Para poder tú experimentar el bautismo en la muerte de Él, o sea, sumergirnos en agua, tenemos que haber nacido de nuevo. Así de sencillo. Y continuamos. Necesitamos entender que soy salvo porque confieso con mi boca que Jesús es mi Dios y luego creo en mi corazón que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y esto ya lo vimos, lo acabamos de leer en este libro del capítulo 8 de los Hechos. Los samaritanos recibieron la palabra de Dios, recibieron la salvación, nacieron de nuevo, se bautizaron en agua. Si ellos hubieran muerto antes de ser bautizados en el Espíritu Santo, sus almas ya estaban salvas. Por el solo hecho de haber sido salvos. Por el solo hecho de haber creído en Jesucristo. La salvación salva, pero el bautismo del Espíritu Santo te embiste de poder.
Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Ciertos discípulos de Éfeso también demostraron que se puede recibir al Señor y ser salvos, pero sin haber recibido la llenura del Espíritu Santo. Estamos aquí viendo, vamos a mirar varios versículos del capítulo 18, y aquí nos habla acerca de Apolos. Apolos predicaba fervorosamente acerca de Jesús donde quiera que él iba. Y vamos a ver por la escritura que sí se puede aún predicar acerca de la salvación y muchos ser convertidos sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 18, 24 al 27. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan, o sea, solo conocía el arrepentimiento. Había nacido de nuevo, tenía la salvación, predicaba muy bien a Jesús, pero no había recibido el poder de la investidura del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo sobre su vida. Y luego en el 26, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aunque Apolos conocía las escrituras, cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron bien cómo era la cosa, lo que había significado el bautismo del arrepentimiento, lo que significaba ahora recibir a Cristo como su Señor y Salvador y ser salvo. Y aunque la Biblia estos versículos no lo explican, creo que implícitamente él también recibió el poder del Espíritu Santo después de que Priscila y Aquila le explicaron acerca de eso. Aunque la Biblia no lo dice, pero yo lo creo verdaderamente. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, Apolos sale de Éfeso y se va para Corinto, siendo de gran bendición. Luego vemos en el capítulo 19, es bien interesante todo lo que leemos en esos dos capítulos, y los animo para que lo lean. Luego vemos en el capítulo 19 que Pablo llega a Éfeso y comparte con los que fueron salvos a través de la enseñanza de Apolos. Y miremos la pregunta de Pablo y la respuesta de ellos. Recuerden, Apolos estaba en Éfeso, ¿ok? Él predicó tremendamente, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucho deseo de que conocieran a Jesús. Luego entonces tiene el encuentro con Aquila y Priscila, y luego él se va para Corinto. Pero entonces, después de que él se va para Corinto, llega Pablo a Éfeso. Y miren lo que sucede, lo interesante. Esto está en Hechos 19, 1 al 2. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver claramente que una persona sí puede recibir a Jesús como su Salvador y no tener idea del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy quiero hacerles la pregunta: ¿creen ustedes que no es importante el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Jesús mismo le dijo a sus discípulos que esperaran a que recibieran el poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Yo creo que sí es importante. Si Jesús lo dijo, creo que sí es muy importante para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Suena como lo que dicen muchos cristianos en la actualidad. Ni siquiera hemos oído acerca del bautismo del Espíritu Santo, o no hemos oído acerca del Espíritu Santo.
¿Creen que es importante como creyentes que sepamos la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo personalmente sí lo creo y espero que los que me escuchen estén pensando igual. Y si no estás pensando igual, órale al Espíritu Santo. Órale al Padre para que el Espíritu Santo que vive dentro de ti te pueda revelar la verdad con respecto a la importancia del bautismo del Espíritu Santo sobre tu vida. Hay muchas iglesias que no enseñan acerca de recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, o ser investidos del poder para manifestar lo sobrenatural. Debemos entender que el Espíritu Santo sí nos quiere empoderar, fue enviado por el Padre para empoderarnos, para que a través de nosotros se manifieste su poder. Dios nos quiere bautizar con su Espíritu Santo para llevar una vida de victoria y poder en Él. Los convertidos por Apolo creyeron en Jesús, pero no sabían que el Espíritu Santo había sido enviado para ungirlos. Pablo continuó donde Apolo se quedó y le dijo a estos creyentes de Éfeso cómo podían recibir el poder de Dios en sus vidas. Luego en Hechos, en el capítulo 19, en ese mismo capítulo que hemos estado leyendo, en el versículo 6 dice así: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, amados hermanos y hermanas, es necesario que entendamos que sí debemos recibir poder cuando el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre nosotros. Impacta tu mundo. Millones de personas en la actualidad pueden confirmar la realidad de esta obra distinta, separada de la salvación con el bautismo del Espíritu Santo. Aunque muchos cristianos nacidos de nuevo niegan esta experiencia, la mayoría de los creyentes en el resto del mundo le han dado la bienvenida al bautismo en el Espíritu Santo. Por todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, las partes que han experimentado mayor crecimiento son aquellas que creen en el bautismo del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias tradicionales o evangélicas que han luchado en contra de este don, porque el bautismo del Espíritu Santo es el don que Dios prometió que nos sería dado, el don del Espíritu Santo. O se han estancado o están sufriendo serias disminuciones en el número de sus miembros. Los creyentes bautizados en el Espíritu están progresando en sus vidas cristianas, llevando a cabo la mayor parte del evangelismo que es eficaz y logrando el mayor impacto para hacer avanzar el reino de Dios. ¿Quieres estar donde el poder de Dios está actuando? ¿Estás deseoso de experimentar poder y fuego en tu vida? Y por último, quiero decirles algo. Estamos en los últimos tiempos. Definitivamente lo sabemos. Todo esto de la pandemia es una de las tantas señales que vienen. Esta es una de las tantas que va a venir delante de nosotros, la que nos está avisando que el arrebatamiento de la iglesia será pronto. Pero ¿saben qué? Antes del arrebatamiento, Dios quiere usarte. Dios quiere que lo sobrenatural se vea en tu vida de una manera natural. Dios quiere usarte para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, para que el fuego y el poder del Espíritu Santo se manifiesten a través de tu vida. Entonces, ¿estás listo? ¿Quieres ser usado en estos últimos tiempos? ¿Quieres ser usado para ir por esa gran cosecha que viene sobre la tierra? ¿Sabes qué? Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Los campos están blancos. La cosecha está lista. Y el Señor necesita obreros para que vayan por esa cosecha. Pero antes de ir por la cosecha, el Señor quiere empoderarlos. Y hoy voy a hacer una oración por ti. Si es verdad, muchos de nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y hemos hablado en lenguas. Pero hoy voy a orar para que recibas poder, venga sobre ti el Espíritu Santo y puedas ser testigo en tu casa, alrededor de tu casa, en otras ciudades, en otros barrios y en el mundo entero, hasta los confines de la tierra, para que llenes la tierra con el conocimiento de la gloria del Padre.
Padre, yo oro por cada uno de los que ha visto, oído este video. Y oro, Señor amado, para que ellos entiendan. Sí, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero queremos recibir, Señor, el poder sobre nuestras vidas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, declaro ahora, Señor, que impartas sobre cada uno de estos creyentes para que reciban poder, para que reciban fuego de Dios, para que reciban, Señor amado, esa llenura del Espíritu Santo, para que ellos hablen con denuedo, para que sean testigos y para que den testimonio de que la muerte de Jesús fue su muerte, de que la resurrección de Jesús es su resurrección y de que ahora la ascensión del Señor igualmente fueron levantados y sentados en lugares celestiales para ahora manifestar en la tierra el poder del Espíritu Santo a través de sus vidas. Señor, yo los bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Declaro que sus vidas no son iguales, no serán iguales, Señor amado. Que cosas tremendas, prodigiosas, maravillosas les seguirán a cada uno de ellos, Señor, porque ellos han entendido. Hemos recibido el poder cuando ahora recibimos al Espíritu Santo para ir y ser testigos y dar testimonio de lo que ya tú hiciste por nosotros en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Buenos hermanos, quedamos despedidos entonces y nos estamos viendo para nuestra próxima lección.